Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una plática de los martes. Gracias por conectarse. Aprovecho antes de iniciar para agradecer a todas las personas que después de la transmisión en vivo se toman un tiempo para volver a ver la plática o para compartirla. Muchísimas gracias. También gracias a los que me han enviado comentarios en mis redes sociales. Para quienes se conectan por primera vez y no me habían visto por aquí en este espacio, al que le agradezco a Conaid que me permita compartir esta información, me presento por si no me habías visto o por si es la primera vez que te conectas. Soy Patricia Pineda, soy trofóloga, coach en hábitos y chef de alimentación basada en plantas. Y la intención de tener este espacio aquí en las redes sociales de CONAIP es poder compartir información sobre alimentación y salud integral y un poquito de ejercicio y actividad física. Así que durante la semana voy preparando algún tema que ustedes pueden solicitar, escribiendo comentarios sobre qué les interesaría de que yo pudiera hablar o alguna duda que tengan en específico. Y yo voy preparando esos temas. Y así es como preparo el día de hoy un tema que me han estado preguntando y es un tema con el cual hay que tener especial cuidado y por eso me gusta hacer las aclaraciones que voy a hacer a continuación en estos minutitos que voy a compartir esta información. El tema de hoy se titula ¿Cómo se pierde la grasa? Yo creo que estamos, y esto podemos observarlo fácilmente, ante un problema serio de sobrepeso y de obesidad. De hecho, hay varios expertos en la salud que le llaman a la verdadera pandemia a la obesidad y al sobrepeso, que es algo que se ha venido presentando no solamente en nuestro país, sino de manera global. La obesidad está creciendo de una manera importante y entonces me parece relevante hacer algunas aclaraciones de cómo podemos perder grasa con un enfoque, como me gusta hacerlo en mis pláticas, de salud integral y conocer cómo es que funciona mi cuerpo para poder tomar las mejores decisiones cuando necesito, por salud o porque quiero hacerlo por convicción, cambiar mis hábitos para perder grasa. Así que la plática está dividida en tres partes y en la primera voy a explicar justamente qué son las células grasas, cómo es que componen nuestro cuerpo y cómo las pierdo, para que en la segunda parte de la plática te hable un poquito de este proceso, este proceso metabólico mediante el cual vas a empezar a desinflamar estas células grasas y en consecuencia vas a adelgazar y a perderlas, dejando atrás algunos mitos como si la grasa se suda, si la grasa se mueve del lugar y sobre todo algunas aclaraciones para quienes tengan la duda sobre si las cremas milagrosas funcionan, si la liposucción funciona, si algunas técnicas de aparatología que usan varios cirujanos plásticos o algunas clínicas de cosmetría funcionan en verdad para hacernos o ayudarnos a perder grasa. Y la última parte de la plática voy a hablar de los 3 puntos importantes que desde mi opinión personal son los más relevantes al momento de decidir o al momento de comenzar a ejecutar un plan para perder grasa. Y estos últimos 3 elementos son la dieta, el balance hormonal y la actividad física. De esa manera está distribuida la plática y recuerda que si tienes algunas dudas puedes escribirme algún comentario, puedes mandarme algún mensaje. Mis redes sociales en Facebook y en Instagram son Patricia Pineda, Cocina Saludable, y ahí puedes ponerte en contacto conmigo si es que quieres profundizar más sobre el tema o necesitas alguna asesoría personal. Así que voy a empezar. ¿Qué es lo que hace que de repente me engorde y empiece a ocupar más espacio, más volumen del que solía ocupar? Es muy importante que consideres que nosotros tenemos tejido, todo mundo, todos los seres humanos estamos hechos de tejido adiposo, es decir, tejido graso. Dicho de otra manera, tenemos células grasas y estas células grasas hacen la composición de todo mi cuerpo en conjunto con mi masa ósea, con la cantidad de agua que tengo o con la cantidad o el porcentaje de mi masa muscular. Así que es un tejido básicamente imprescindible, es un tejido con el que todos nacemos y ahí es donde viene un dato importante para que lo consideres. Las células grasas se determinan desde el momento en el que estamos en el periodo de gestación, es decir, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá. Desde ese momento se define cómo sería nuestra composición corporal y cómo serían o en dónde estarían nuestras células grasas. Esta es la razón por la que no todos engordamos del mismo lugar
y somos súper diferentes. Podemos engordar de los brazos, algunas personas, otras suelen engordar del abdomen, otras, sobre todo las mujeres en un porcentaje más alto en comparación con los hombres, suelen engordar de las chaparreras, de los glúteos, de las piernas. Esta es la razón por la que no todos engordamos de la misma manera, porque la disposición de nuestras células grasas se determinó en el momento en el que estábamos formándonos, en el momento en el que éramos unos bebés en el vientre de nuestras madres, y ahí se determina también no solo la ubicación de nuestras células grasas, sino la cantidad de células grasas. Es decir, como lo decía hace unos segunditos, nuestra composición corporal, cómo vamos a hacer y cómo va a estar determinado y dispuesto en nuestro cuerpo esas células grasas. Así que son como pequeños globitos, así puedo poner un ejemplo para explicarlo de manera muy sencilla, y estos globitos que están formados por adipocitos, unas pequeñas bolsitas dentro de nuestras células grasas, ahí se va acumulando la grasa que mi cuerpo no puede utilizar como combustible. Dicho de otra palabra, ahí se va llenando de grasa a consecuencia de malos hábitos, de una mala hidratación, de una incorrecta eliminación de toxinas, por una falta de actividad física, porque esté sufriendo algún desbalance hormonal, porque tenga alguna enfermedad crónica que me impida utilizar de manera eficiente mi grasa. Así que ahí se van guardando y estos globitos se van inflamando. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo eliminar el tejido grasoso de mi composición corporal porque es un componente imprescindible. Hay muchas de mis funciones que se llevan a cabo gracias a mi tejido graso. Gracias a este tejido y a la cantidad de grasa o el porcentaje que tengo en mi cuerpo es que una mujer tiene un buen balance hormonal. Para nosotras las mujeres, las grasas representa un componente corporal sumamente importante para llevar a cabo muchísimas funciones a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Entonces no podemos eliminarla. Podemos reducir el porcentaje de la grasa que hay dentro de nuestro cuerpo y más importante aún que reducir este porcentaje es desinflamar estas células grasas. La razón por la que seguramente has escuchado muchas veces que más importante que perder peso es adelgazar. Bueno, aunque haré una plática exclusivamente para despejar esta duda, aquí te puedo ir adelantando que lo importante es comprimirnos, es decir, perder medidas. ¿Por qué? Pues porque el peso está compuesto de muchos otros elementos. No solamente el peso habla de la grasa. Dentro del peso está el peso de nuestros huesos, el peso de nuestra masa muscular, el peso de la cantidad de agua que tenemos, el peso de otros fluidos corporales que hay dentro de nosotros, y la grasa es uno de los elementos. Por lo tanto, no te preocupes tanto si la báscula no dice el número que tú quieres escuchar, porque al final no es el elemento determinante para definir si estás perdiendo o no grasa. La grasa tiene un indicador más importante que la báscula, y esta es que yo pierda medidas, es decir, que me haga chiquita. Y esta explicación tiene todo que ver con lo que acabo de decir hace unos segundos. Si tú logras desinflamar esos globitos donde se ha estado almacenando grasa, en esos adipocitos que componen las células grasas, tú vas a lograr verte más definido o definida, con una mejor composición corporal, con el abdomen, las piernas definidas, los brazos estilizados, y esto me habla no de que he perdido células grasas, sino que las he desinflamado. Digamos que esa cantidad acumulada de grasa extra que me hacía verme gordo o gorda o que me hacía no caber en mis pantalones o desarrollar un abdomen protuberante, esa grasa se ha desalojado. Ahorita voy a explicar cómo es que logramos desalojarla y por qué el cuerpo la desaloja. Pero es de especial énfasis que en esta primera parte de la explicación que estoy dando, te quedes con esta información que te estoy compartiendo. Las células grasas son necesarias, pero hay que desinflamarlas cuando hay grasa de más, grasa extra. Repito que esta grasa extra se puede acumular ahí por muchas cuestiones. Nombré unas hace unos minutos, las repito ahora. Puede ser por malos hábitos alimenticios, exceso de carbohidratos refinados, exceso de grasas no saludables. Ahorita voy a hablar cuáles son las saludables, poca actividad o nula actividad física, y sobre todo que puede haber ahí un desbalance hormonal que haga que tu cuerpo no opere eficientemente con las grasas. Así que es sumamente importante conocer esos factores, como también es muy importante conocer qué pasa dentro de mí con esa acumulación de grasa. ¿Dónde está lo importante? ¿Quién hace esa función dentro de mis células? Bueno, sin entrar mucho a
detalles bioquímicos, voy a hablar de una parte, un componente muy importante de nuestras células, que últimamente los estudios recientes sobre este elemento del que voy a hablar ahora han dado especial énfasis en estos organelos llamados mitocondrias, que desempeñan muchísimas funciones dentro de nosotros. Es más, un dato importantísimo que acabo de leer es que estas mitocondrias son heredadas por la mamá. Quiere decir que nuestra composición mitocondrial, es decir, esta partecita que forma, es uno de los elementos más importantes de nuestras células, es básicamente heredada por nuestras mamás. La célula, que en este momento solo voy a hablar de la mitocondria, la célula opera con un combustible específico. Casi siempre la célula hace todas sus funciones a partir de su gasolina, que es la molécula llamada glucosa. Entonces, lo que hace la mitocondria, entre muchas cosas, es lograr absorber este combustible con el que el cuerpo va a operar de manera eficiente y va a tener mucha salud. Estos organelos, que además pareciera que operan con vida propia y que son a partir de los cuales se cree que nosotros tenemos vida y que a partir de estas mitocondrias se desarrollaron las células y por lo tanto los tejidos, los órganos y la vida como la conocemos, se encarga precisamente de decidir con qué combustible opera. Así que aunque estoy abordando este tema de manera superficial, lo estoy trayendo a colación el día de hoy porque gracias a estas mitocondrias, repito, heredadas por nuestras madres, nosotros vamos a tener esta capacidad de oxidar grasa como fuente de energía. Para que tengamos esto muy claro y salgamos de esta duda, a veces muchas personas me preguntan, oye, ¿la grasa a dónde se va? ¿La grasa se mueve del lugar? ¿La grasa se hace en el baño? ¿La grasa se elimina en la orina, en las heces fecales? ¿La grasa se suda? Sirven estas fajas para hacer ejercicio que toda la gente se pone como con la intención de perder grasa. Sirve la liposucción, sirven las cremas milagrosas. ¿Hay algún aparato específico que usen los cirujanos que verdaderamente me haga perder grasa? Bueno, la respuesta es que no. Por ahí no va esto y ahorita voy a regresar al tema de las mitocondrias, pero antes voy a hacer esta pequeña aclaración. La respuesta es que no hay cremas milagrosas y ahorita voy a explicar cómo funciona la liposucción y cómo puede apoyarte la aparatología de un cirujano plástico. La razón por la que no se puede llevar a cabo de esta manera es muy sencilla y obedece a la siguiente lógica. 1. Si las cremas funcionaran, no habría gordos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Simplemente tendríamos que acudir a la farmacia en el momento en el que el cuerpo ya no luce como queremos y aplicarnos la crema mágica. Si esta no fuera la solución, bueno, entonces todos podríamos someternos a la técnica de la liposucción en un momento en el que ya no nos guste cómo luce el cuerpo, o podríamos utilizar algún aparato como radiofrecuencia, ultrasonido, algunas otras técnicas como presoterapia que utilizan algunos cirujanos o algunos otros aparatos con manerales distintos que irradian diferentes ondas láser para que tú puedas perder grasa. Bueno, ese es el punto número 1. No funciona así y la lógica me dice que si esto funcionara no tendríamos gordos, no tendríamos personas con sobrepeso, no habría obesidad. Esto no funciona de esta manera. La razón por la que nombré las mitocondrias es porque ahora voy a ellas nuevamente para retomar el tema de cómo se va la grasa. Verdaderamente la sudo, se va en las heces fecales, se va en la orina, la elimino con aparatos. No, no hay manera. Resulta que nuestro cuerpo tiene rutas metabólicas. Esto explicado de manera muy sencilla quiere decir que mi cuerpo elige la manera o tiene caminos, toma caminos a partir de los cuales va a obtener combustible. Cuando digo combustible me refiero a energía. Energía para poder dormir, pensar, digerir, respirar, tener pulso, tener frecuencia cardíaca, tener agilidad mental, desarrollar pensamientos, comer, digerir, eliminar toxinas. Todos los procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo se llevan a cabo con una moneda energética de intercambio, por así decirlo, que se conoce como glucosa o el famoso adenosín trifosfato, que es la moneda de intercambio con la cual la célula puede operar y de esta manera llevar a cabo todos sus procesos. Volviendo al tema de la grasa y de las rutas metabólicas, el cuerpo siempre elige la primera y más fácil ruta metabólica, convertir a partir de lo que comemos los carbohidratos en moléculas de azúcar que después se convertirán en glucosa y de esta manera obtenemos la energía.
Cuando nosotros tenemos un desorden en nuestros hábitos alimenticios, estamos abusando de alimentos procesados o estamos abusando de carbohidratos refinados en primer lugar, entonces el cuerpo ya no sabe qué hacer con tanto exceso de carbohidratos. Es decir, nosotros desayunamos un postre, cenamos un postre, carbohidratos refinados, comida rápida, harinas procesadas. Todos estos carbohidratos que son de fácil absorción, el cuerpo los va almacenando, los va guardando. Utiliza su moneda de intercambio energético, es decir, convierte esa comida en glucosa, obtiene energía. ¿Qué pasa cuando hay de más? Este es el tema central de la plática de hoy. Cuando hay de más, el cuerpo la acumula toda esa energía, toda esa molécula de glucosa que ya no necesitaron nuestras células, la acumula inmediatamente en grasa. Así que recordando esos globitos, esos pequeños adipocitos que están en nuestras células grasas, pues estos se comienzan a inflamar. ¿Por qué? Porque he abusado de los carbohidratos y en consecuencia mi cuerpo ya no necesita más. Digamos que tuvo un banco energético donde utilizó el 50% y el otro 50% le sobró. Y al siguiente día volvimos a abusar de ese tipo de alimentación. No hay actividad física, hay un desbalance hormonal, vuelvo a acumular el 50% y esto hace que las células se vayan inflamando, el globito vaya creciendo y yo vaya ganando peso, vaya ganando células grasas inflamadas, por lo tanto mi cuerpo y mi composición se ven muy diferentes. Ahora ya desarrollé un abdomen protuberante, las chaparreras están mucho más grandes, los glúteos están grandes, el abdomen, repito, no está definido, los brazos han crecido de tamaño. Esto quiere decir que fue una acumulación constante día con día de esta cantidad de energía que mi cuerpo no utilizó y convirtió inmediatamente en grasa que se fue a almacenar a mis células grasas en mis adipocitos. Así es como estoy formando la grasa, con un exceso de carbohidratos refinados, sumado con muchos otros factores que puede ser la falta de actividad física o que puede ser un desbalance hormonal. Pero este desbalance también puede ser a consecuencia de estos malos hábitos alimenticios. Así que una vez que entiendo cómo se formó la grasa, puedo volver al tema de las rutas metabólicas. Si yo decido tomar el control de mi pérdida de grasa, el primer punto que tengo que hacer es ponerme en manos de un nutriólogo, de un coach, de un health coach, de un doctor que sea un profesional y sepa todo este tema y tú ya lleves un poco de conocimiento del proceso. Lo que va a ocurrir es que vamos a cambiar un poquito la ruta metabólica, es decir, que el cuerpo tiene otro camino para conseguir energía. No solamente lo puede hacer a partir de los carbohidratos, también lo puede hacer a partir de la grasa. Aquí es donde se confirma que la grasa se pierde con grasa. ¿Qué va a pasar entonces en tu cuerpo? ¿Qué va a pasar en el proceso metabólico que ahora se va a llevar a cabo? Si nosotros, a partir de una dieta estructurada, correcta, balanceada, equilibrada y guiada por un profesional, se logra cambiar la ruta metabólica bajando, es decir, haciendo un déficit de carbohidratos, el cuerpo va a salir de su zona de confort, va a decir ya no hay carbohidratos disponibles y en primer lugar no vas a perder grasa, en primer lugar vas a ir liberando tu reserva de glucosa, es decir, la reserva de carbohidratos que se va al hígado con nombre de glucógeno. Entonces, ahí estoy agotando lo último, mi cuerpo da lo último por seguir optando por ese combustible llamado glucosa. Entonces, como tiene una reserva en el hígado, se la lleva. Entonces, a lo mejor en las primeras partes de tu plan de alimentación no ves esos cambios, pero sí, internamente están sucediendo. En el momento en que haya un déficit, es decir, le bajemos a la cantidad de carbohidratos refinados y elijamos los correctos, en ese momento el cuerpo va a ir por esta reserva de glucógeno que está en tu hígado y en segunda instancia, cuando continúes de manera disciplinada con todo el plan de alimentación y siga ese déficit de carbohidratos, en ese momento el cuerpo optará por la segunda ruta metabólica, que es ahora sí ir por la grasa. Entonces, las mitocondrias encargadas de tomar esta decisión liberarán una enzima que ponía un candado a tus células grasas y esta enzima se liberará, digamos que abrirá la puerta y entonces los adipocitos liberarán el extra de grasa que había acumulada. Y ahora sí comienzas a ver los resultados porque el cuerpo ya no va por glucosa porque hay un déficit de carbohidratos. Ahora va gracias a tu plan de alimentación, ahora ha cambiado su ruta metabólica y comienza a liberar, gracias al buen funcionamiento de tus mitocondrias,
comienza a liberar las células grasas que estaban ahí inflamadas, liberando grasa de los adipocitos. Y entonces comienzas a ver que pierdes talla, que cabes nuevamente en tus pantalones, que las playeras, las camisas te quedan mejor, que es notorio, es evidente que te estás desinflamando. Existe a nivel interno una desinflamación celular de adipocitos que tenían almacenadas células grasas de más. Así que esta es la manera en la que perdemos grasa. Por lo tanto, me resulta sumamente increíble y hasta fuera de la lógica que confiemos en cremas o que confiemos en manerales de aparatos de cirujanos plásticos cuando el proceso es meramente interno. El cuerpo va a alterarse de sus rutas metabólicas tomando la decisión de ir por otro camino para liberar grasa, pero al mismo tiempo necesitas ir acompañada o acompañado a un déficit de carbohidratos. Ahora, ¿puede servir la liposucción? Algunas veces me lo han preguntado. Bueno, incluso lo he platicado con algunos cirujanos y ellos me dicen, la única manera de perder grasa en una cirugía o acompañado de una asistencia de un cirujano plástico es a través de la liposucción. Bueno, esta es una técnica que definitivamente funciona. ¿Por qué? Pues porque se va a insertar una aguja con una cánula que va a sacar de manera desordenada y a través de pinchazos las células grasas que estaban ahí, causándote problemas y no te gustaba cómo te veías. La liposucción no es para todos, pero es una técnica que funciona. Ahora, ¿por qué no la recomiendo? Porque al final nuestras células grasas, así como desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, están definidas su cantidad y el lugar donde van a estar acomodadas, y esta es la razón por la que engordamos todos de distintas maneras. Además de esto, las células grasas tienen un orden específico dentro de nuestro cuerpo, es decir, están alineadas, acomodadas de una manera súper sabia, por así decirlo, y hacen esa disposición, hace un maravilloso acomodo de nuestra composición corporal. Cuando un cirujano introduce una aguja y saca de manera desordenada las células, lo que hace es dejar vacíos que el cuerpo busca equilibrar, porque de un día para otro se encontró con un porcentaje de grasa distinto con el que estaba un día anterior. Por lo tanto, el cuerpo, que siempre tiende al equilibrio, buscará rellenar esos espacios que de manera abrupta fueron vaciados. Pero ahora los rellenará de una manera desordenada, porque fueron sacadas indistintamente. Y entonces esta es la razón por la que las mujeres o los hombres que se han sometido a una liposucción y que después se desordenan en sus hábitos alimenticios o que hay un desbalance hormonal propiciado por esta retirada inusual y drástica de sus células grasas, engordan de manera muy dispareja. Y esta es la razón por la que de repente comienzan a desarrollar un poquito de grasa donde no había, empiezan a tener protuberancias o tejido graso en la misma zona donde engordaban, pero distribuido de distinta manera. Y esto obedece justo a ese principio. Las células grasas, como todas las del cuerpo, están acomodadas, diseñadas y están distribuidas de una manera específica. Esta es la razón por la que tampoco confío en la liposucción, que además puede traer un desbalance hormonal importante. La única manera de perder las células grasas son con 3 elementos que voy a darles a continuación, pero además con la firme convicción de que se pierden gracias al cambio de hábitos, gracias al cambio en la alimentación, gracias al cambio en la actividad física, gracias al cambio en lo emocional, gracias al cambio también en nuestras elecciones para poder estar más tranquilos, poder estar sin estrés. Es un cambio integral que permite, repito, que la célula, el tejido adiposo, libere grasa. Así que ahora que he dado esta explicación, espero que les sirva mucho, sea de mucha ayuda para que no se dejen estafar, para que no confíen en tratamientos milagrosos y para que puedan tener un poquito más claro con esta información cómo funciona el cuerpo. La grasa se pierde con grasa. ¿Por qué hago esta afirmación? Pues porque vamos a bajar la ingesta de carbohidratos y vamos a aumentar la de grasas saludables. ¿Para qué? Para que el cuerpo, una vez que se le logró convencer de ir por otro camino para conseguir combustible, tenga a la mano este combustible que ahora será grasa y no carbohidratos, y entonces comience a oxidar grasa como fuente de energía. ¿Qué quiere decir? A utilizarla como combustible energético. Por eso es que es tan importante, y lo vuelvo a mencionar, la grasa no se suda,
así que las fajas no sirven, solo deshidratan. La grasa no se va con cremas mágicas, la grasa no se va en el baño, no se va en la orina, las grasas se oxida como fuente de energía y entonces el cuerpo decide utilizarla como moneda de intercambio energético gracias a que hay un déficit de carbohidratos. Esta es la explicación a grandes rasgos, pero recuerda siempre que esto lo puedes consultar con un profesional de la salud, que en el momento en el que tomes la decisión de hacer un cambio de hábitos en tu vida, sobre todo un cambio de alimentación, siempre sea guiado por un profesional, porque eso me lleva justamente a la siguiente parte de la plática. ¿Cuáles son los elementos que tengo que tomar en cuenta cuando decido tomar cartas en el asunto? Si es que estoy presentando grasa de más, el tejido grasoso es protuberante en mi cuerpo, tengo sobrepeso, tengo obesidad o simplemente no me gusta mi composición corporal porque he abusado de malos hábitos alimenticios. En primer lugar voy a mencionar a la dieta. Es muy importante que trates de buscar un profesional de la salud o un health coach que te haga un cambio integral en tu alimentación. No te sometas a un régimen alimenticio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues en un régimen, por lo general vas a sufrir y además nos ponemos rebeldes. No sé si te ha pasado. ¿Cuántas veces te has podido someter a una dieta y la abandonas, no terminas, no estás a gusto, estás de malas? Porque este es un régimen que a veces, no estoy diciendo que siempre, pero en un 80% los regímenes alimenticios siempre dejan fuera macronutrientes. Y esto es sumamente importante que lo consideres. La diferencia entre un régimen alimenticio y una dieta es que el régimen persigue un objetivo de manera muy radical, por lo general cuenta calorías, por lo general elimina grupos alimenticios o deja fuera macronutrientes, no es sostenible, tiene un rebote y no lo puedo llevar a convertir en un estilo de vida. Mientras que una dieta es todo lo que decido poner en mi plato a lo largo de todo el día, en mi desayuno, en mi comida y en mi cena. Entonces, lo importante es que tú busques una dieta adecuada que se adapte a tus necesidades, a tu estilo de vida, que la persona que la haga para ti te conozca, sepa si tienes algún padecimiento, sepa cuáles son tus objetivos a mediano, a corto, a largo plazo, conozca si te ha costado someterte a algún régimen, sepa de ti tus antecedentes familiares, tus antecedentes de algún padecimiento, sepa cómo te sientes al enfrentarte a una dieta o a un cambio de alimentación. Y sobre todo, considera siempre que tu cambio de alimentación incluya todos los macronutrientes. Recuerda que los macronutrientes, si no lo habías escuchado en mis pláticas y es la primera vez, pues son las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Es sumamente importante que los tres estén presentes en cada uno de tus platos. Si te sometes a un plan de alimentación personalizado, esto quiere decir que el profesional de la salud que va a diseñar el plan para ti considere un cálculo de macronutrientes. Así es como se llama. Hay diversas fórmulas para sacar el cálculo de macronutrientes y hay diversos objetivos. Estos cálculos de macronutrientes se hacen con base en tu estatura, con base en tu peso y con base en el objetivo. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona que quiero perder grasa y eso se lo estoy externando a la persona, al profesional de la salud que me va a guiar, es importante que conozca mi peso, que conozca mi estatura, que conozca mi objetivo, para que a partir de esos datos, él elija la fórmula matemática con la cual calcule exactamente cuánto de cada macronutriente tiene que haber distribuido a lo largo de mi día con todos los grupos alimenticios, es decir, grasas, proteínas, carbohidratos, cereales, tubérculos, todos los grupos, así como los vegetales, deben estar incluidos en tu plan a lo largo de todo el día. Es muy importante que estés consciente que a pesar de que el profesional de la salud se encargue de hacer este cálculo, tú estés ahí checando todo el tiempo que no falte ningún grupo alimenticio, que estén distribuidos y sobre todo que haya un déficit de carbohidratos, es decir, un pequeño déficit calórico. Bien calculado, sin que sacrifiques nutrición y sin que sacrifiques tu salud en general, esto te va a permitir, recuerda, que tu cuerpo oxide grasa como fuente de energía. Por lo tanto, es muy importante que tu plan tenga una buena cantidad de proteína, pero que también considere a las grasas como el macronutriente más importante en este objetivo de pérdida de grasa. ¿Cuáles podrían ser las saludables? Aceite de ajonjolí, semillas de chía, de linaza, de girasol, aguacate, aceite de coco, crema de almendras, nuez de la India, que haya hemp, que haya aceite de oliva,
que haya este tipo de grasas sumamente saludables que calculadas específicamente van a permitir que no pases hambre, que tengas saciedad y que comiences a oxidar grasas como fuente de energía. Otro tema importante es que aunque va a haber un déficit de carbohidratos, estos deben ser muy bien diferenciados. Yo voy a dar una plática y te invito a que te conectes en próximas semanas donde solo voy a hablar de los carbohidratos para que aprendas a diferenciarlos, cuáles son. No hay que tenerles miedo, sino hay que identificarlos y saber cuándo comerlos. En el plan específico de pérdida de grasa, el carbohidrato se convierte en un macronutriente clave que no puede faltar porque, repito, ningún macronutriente puede quedar fuera. El carbohidrato es un macronutriente necesario, es el macronutriente de la energía por excelencia. Pero si estamos buscando perder grasa, vamos a tener un déficit de este grupo sin dejarlo fuera. Témele a los carbohidratos refinados, es decir, a las harinas procesadas, a los granos no integrales, al azúcar, al jarabe de maíz de alta fructosa, a la comida rápida, a la comida chatarra, a toda esta comida empaquetada y altamente procesada y al arroz que no es integral, a la pasta que no es integral, a la papa en exceso, en exceso y sobre todo que cuando estés observando tu plan, los carbohidratos tengan una hora específica para su ingesta. Con esto te vas a ayudar muchísimo. Respondemos mejor a los carbohidratos, siempre y cuando sean saludables. A los refinados no va a haber hora en la que respondamos bien, pero cuando elijamos los carbohidratos correctos, como una buena fruta, como los vegetales fibrosos, que pueden ser nopales, espinacas, lechuga, ejotes, todo este tipo de carbohidratos que son enteros, el cereal, el arroz entero, la avena entera, la quinoa, estos carbohidratos deben ser consumidos en las primeras horas del día. Así que más que tenerle miedo, tenle miedo a los carbohidratos refinados y sé muy inteligente al momento de consumirlos. Esto también te puede dar toda la asesoría, el coach o el nutriólogo que va a llevar las riendas de tu plan de alimentación y él sabrá en qué momento por lo general respondemos mejor a los carbohidratos. Con esto aseguramos no dejarlos fuera, pero no comprometemos a nuestro cuerpo y a la pérdida de grasa, sino que los dejamos a una hora del día para que nuestro cuerpo responda mejor cuando más energía necesita, pero que siga en el objetivo de perder grasa, que al final es lo que estamos buscando con el plan de alimentación que estamos haciendo. Otro tema importantísimo, que es el segundo elemento del cual siempre hablo cuando quiero recomendar o dar sugerencias sobre la pérdida de grasa, es el balance hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para que yo logre oxidar grasa necesito de las hormonas. Las hormonas, explicado de una manera muy sencilla, son mensajeras, es decir, todo lo que pasa dentro de mí está regido por las hormonas, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ellas son las que llevan la instrucción para que se realice algún proceso en el cuerpo, pero la verdad están involucradas en todos, en absolutamente todos los procesos. Si yo duermo bien, si digiero bien, si puedo hacer ejercicio bien, si tengo una reparación o eliminación de toxinas correcta, si tengo apetito, si debo parar porque estoy saciado, todo está regido por las hormonas. La hormona lleva la receta del proceso que el cuerpo ha solicitado, es decir, que si de pronto ya no hay energía, entonces el cerebro manda una señal a través de una hormona que se produzca la sensación de apetito para que vuelva a haber combustible dentro del cuerpo. La hormona lleva exactamente todas las instrucciones, la receta que debe completar en este ejemplo específico, mi cuerpo para solicitar hambre, para solicitar alimento, perdón, para tener energía, tener apetito. Así como puse ese ejemplo en concreto, resulta que con el tema del que estoy hablando el día de hoy, las hormonas tienen absolutamente todo que ver. Si yo estoy en el plan de pérdida de grasa, tengo que procurar un ambiente hormonal para que esto suceda, siempre apoyando a las famosas mitocondrias, siempre favoreciendo que ellas produzcan una enzima que liberará la grasa que está ahí retenida en estos adipocitos. Así que bueno, ¿qué ambiente hormonal necesito? Necesito 4 hormonas estelares que van a estar participando en este ambiente hormonal y que además están sumamente relacionadas un poquito con mi alimentación y un mucho con la actividad física, y por eso voy a cerrar la plática con estos 2 últimos elementos que necesito para perder grasa. Ya dejé por un lado la dieta, ahora voy al balance o al ambiente hormonal. Decía que necesito 4 hormonas. La primera es el cortisol. El cortisol es una hormona famosísima, muy poderosa, que funciona dentro de nuestro cuerpo. Es una
hormona mejor conocida como la hormona del estrés, se produce en las glándulas suprarrenales, es decir, está por encima de nuestros riñones. Es una glándula, perdón, es una hormona sumamente poderosa, pero nos puede jugar las contras, porque además en unos niveles elevados, pues es la principal hormona que nos hace experimentar estrés. En realidad esta hormona fue creada o está diseñada para que sea un mecanismo de defensa. Esta hormona, en teoría, solamente deberíamos elevarla cuando estamos en una situación de supervivencia, porque esta hormona nos pone en lucha o huida para sobrevivir. Es decir, nos puede poner a la defensiva cuando nuestro cuerpo considera, nuestro cerebro considera que estamos corriendo peligro o estamos a punto de morir. Así de drástica es esta hormona. Entonces, esta hormona es sumamente demandante. Digamos que cuando se pone elevada, pone a su servicio al resto de las hormonas, bajando la productividad o la eficacia con la que otros procesos del cuerpo se llevan a cabo. Entonces, si nosotros tenemos el cortisol elevado, sacrificamos el funcionamiento del resto del cuerpo, porque digamos que es una hormona que dice, a ver, calma todos, estamos corriendo peligro, este cuerpo está en una situación de lucha o huida, necesitamos todos ponernos alerta porque necesita sobrevivir, esto es de vida o muerte. Entonces baja la productividad de los otros procesos. Por lo tanto, esta es la explicación por la cual el estrés es la enfermedad de nuestro siglo, porque estamos sometidos a demasiadas situaciones en las que elevamos inconscientemente el cortisol. Desafortunadamente, nuestro cerebro no sabe diferenciar cuando verdaderamente estamos en una situación donde podemos morir. Y entonces el estrés puede ser una pelea con una pareja, una discusión laboral, quedarnos sin empleo, perder a un ser querido, someternos a una cirugía, casi chocar, casi atropellar a alguien, perder nuestra casa, perder, no sé, recibir una mala noticia. El cuerpo esto no lo sabe diferenciar y simplemente eleva el cortisol, que es una hormona súper corrosiva. Entonces, esta es la explicación por la cual el estrés nos tiene así, padeciendo otras cosas, porque baja el funcionamiento de otros procesos internos. En el caso específico de la pérdida de grasa, necesitamos el cortisol un poquito elevado y ahora voy a explicar por qué. Porque necesitamos estar despiertos para realizar una actividad física. Entonces explicaba que el ambiente hormonal es cortisol un poco alto, la hormona del crecimiento elevada, la adrenalina alta y la insulina baja. Estoy nombrando las hormonas protagonistas de la pérdida de grasa. ¿Por qué necesito la adrenalina? Bueno, la adrenalina va a ser en conjunto con el cortisol que la hormona del crecimiento permita que haya dentro de mí funciones de oxidación de pérdida de grasa. Ahora, ¿cómo puedo hacer este ambiente hormonal? Pues con esto cierro la plática con el último elemento, el último componente que para mí es de los más importantes cuando quiero oxidar grasa como fuente de energía, y es la actividad física. ¿Qué voy a hacer además de tener la dieta correcta? Voy a propiciar el ambiente hormonal a partir de mi actividad física. Decía que necesito insulina baja. La insulina, al igual que el cortisol, es como, se dan como un mano a mano entre ambas. Son de las hormonas más poderosas del cuerpo. La insulina es una hormona encargada de metabolizar y de partir directamente en que la molécula de energía, la glucosa, llegue a nuestras células. Así que es una hormona importantísima, la más determinante cuando alguien padece diabetes o cuando alguien goza de muy buena salud, porque la insulina es cómo responde mi cuerpo ante el azúcar o la molécula